Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Alberto Morales Valerio. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato de la carrera de Derecho. En esta ocasión presentaré el trabajo correspondiente al módulo de Juicios de Amparo 2, dentro del reto número 6, Litigio Estratégico, con la asesoría de la maestra Rosa María Olivero Sánchez. Mi matrícula es 24.021.193 y la fecha de elaboración de este video es el 26 de agosto de 2026. El tema que elegí para desarrollar es la relación entre el derecho a la no discriminación y el litigio estratégico, tomando como caso práctico el juicio de amparo 1042-2019, resuelto por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán. Cuando hablamos de derecho a la no discriminación, normalmente pensamos que en una regla bastante sencilla, todas las personas deben recibir el mismo trato y no pueden ser excluidas por cuestiones como su origen, género, orientación sexual o cualquier otra condición protegida por la Constitución. Sin embargo, en la práctica jurídica las cosas no siempre son tan sencillas. Una norma puede parecer neutral a primera vista y aún así producir consecuencias discriminatorias para determinados grupos. Precisamente ahí adquiere una importancia el litigio estratégico, porque no busca únicamente resolver el problema particular de una persona, sino puede utilizar un caso concreto para cuestionar una práctica, interpretación o norma que afecta a los derechos humanos. Para explicar esta relación, analizaré la sentencia de juicio de amparo 1042-2019, en la que dos hombres casados solicitaron registrar a sus hijos como integrantes de su familia. El registro civil negó el registro con base en el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán, que establecía que una presunción de filiación únicamente para matrimonios heterosexuales. En el caso resulta especialmente interesante porque el juez no solamente estudió el derecho de los padres, sino también los derechos de los menores, principalmente su identidad, filiación, nombre y protección del interés superior de la niñez. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Para comenzar, considero necesario explicar ambos conceptos. El derecho a la no discriminación significa que ninguna persona debe de recibir un trato injustificadamente diferente que tenga como consecuencia limitar o menoscabar sus derechos. En México, este principio tiene una base constitucional muy clara en el artículo primero, que prohíbe la discriminación, entre otros motivos por razones relacionadas con las preferencias sexuales. En la sentencia analizada, los quejosos precisamente argumentaron que el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán generaba una distinción basada en orientación sexual, porque limitaba la presunción de la afiliación a los matrimonios heterosexuales. Por otro lado, el litigio estratégico consiste, de manera general, en utilizar las herramientas jurídicas disponibles para defender los derechos y buscar una solución de un caso que tenga una repercusión que vaya más allá del conflicto individual. Aquí está la conexión. El litigio estratégico puede convertirse en una herramienta para combatir situaciones de discriminación porque permite llevar ante los tribunales casos concretos que evidencian problemas estructurales o normas que generan diferencias injustificadas. En este asunto, por ejemplo, la discusión no se limitó a decir, esta familia quiere registrar a sus hijos. El problema jurídico fue mucho más profundo. ¿Puede una norma reconocer determinados derechos familiares a las parejas heterosexuales y negar esos mismos derechos a las parejas del mismo sexo? El juez consideró que debería de realizarse un análisis estricto porque estaban involucradas categorías relacionadas con el género y la orientación sexual. Además, el artículo 1 constitucional prohíbe expresamente la discriminación basada en las preferencias sexuales. Desde mi punto de vista, esta es precisamente la utilidad del litigio estratégico, utilizar un caso concreto como una especie de puerta de entrada para discutir un problema jurídico más amplio. Además, en este asunto había un elemento todavía más importante, los menores. El juez señaló que el derecho a la intimidad de los niños comprende cuestiones como el nombre, el registro de nacimiento, la afiliación, la personalidad jurídica y otros derechos derivados de esa afiliación. Por eso, la sentencia no solamente protege a una pareja del mismo sexo, sino también busca evitar que los menores sean colocados en una situación de desventaja debido al tipo de familia en el que nacieron. La propia sentencia señala que las familias homoparentales deben recibir la misma protección estatal de cualquier otra forma de familia y que los menores no deben de ser discriminados por pertenecer a determinado modelo familiar. En pocas palabras, el derecho a la no discriminación proporciona el derecho que busca proteger, mientras que el litigio estratégico puede proporcionar una vía para hacer efectivo ese derecho y cuestionar las estructuras jurídicas que generan la discriminación. El caso que elegí para el caso práctico es el juicio de amparo 1042-2019, resuelto por el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán. Los quejosos eran dos hombres que habían contraído matrimonio y posteriormente recurrieron a las técnicas de reproducción asistida para tener hijos.
Cuando nacieron los menores, acudieron al registro civil para registrarlos como hijos de ambos. Sin embargo, el registro civil negó el registro argumentando que el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán contemplaba la presunción de filiación únicamente para el matrimonio heterosexual. Los padres promovieron entonces un juicio de amparo y cuestionaron la constitucionalidad de dicho artículo. Su argumento central fue que la norma establecía una distinción basada en la orientación sexual y que esto afectaba tanto sus derechos como los derechos de sus hijos. Entre ellos se encontraban la dignidad humana, la libertad procreacional, la igualdad y no discriminación, así como el derecho de los menores a la identidad y al nombre. El juez analizó el contenido del artículo 334 y concluyó que este partía de una concepción de filiación vinculada al matrimonio heterosexual y la relación biológica entre un hombre y una mujer. El problema es que esa regulación no contemplaba otras formas de filiación derivadas de las técnicas de reproducción asistida, ni en la realidad de las familias homoparentales. Por esa razón, el juez determinó que la disposición era inconstitucional. La sentencia sostuvo que la norma generaba un menoscabo en los derechos de la igualdad y la no discriminación de las parejas del mismo sexo, pues no contemplaba mecanismos equivalentes para reconocer la filiación en las familias homoparentales. Finalmente, el juzgado noveno de distrito concedió el amparo de protección de la justicia de la Unión a los quejosos y a los menores. Consideró que este caso pudo estudiarse desde la perspectiva del litigio estratégico porque una controversia familiar concreta permitió cuestionar una norma que generaba una diferencia de trato por razón de orientación sexual y permitió reforzar criterios constitucionales relacionados con la igualdad, la familia y los derechos de la niñez. ¿Se han logrado mayores avances desde la resolución hasta la actualidad? En mi opinión, sí. Existen avances importantes, aunque todavía no puede decirse que el problema está completamente resuelto. El primer avance está en el terreno judicial. La sentencia de 2020 ya reconocía que las familias homoparentales forman parte de las distintas formas de familia protegidas constitucionalmente y que no pueden recibir un trato inferior a la de las familias heterosexuales. Además, en 2024 se reportó que la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Ciencias y Sociales de la Universidad de Michoacán logró mediante una estrategia judicial que el Código Familiar dejará de ser un impedimento para determinados registros de hijos de parejas de la diversidad. Esto demuestra que el litigio estratégico ha seguido siendo utilizado como mecanismo para abrir espacios de protección de derechos en Michoacán. Pero también existe una parte pendiente. En octubre del 2025 se presentó en el Congreso de Michoacán la iniciativa denominada Adriana, Jessica y Adriel, cuyo objetivo fue reformar los artículos 53, 68 y 334 del Código Familiar para permitir que los hijos de parejas del mismo sexo pudieran ser reconocidos y registrados por ambos padres o madres en igualdad de condiciones. Esto es bastante significativo porque demuestra que, aún después de las resoluciones judiciales, continuaban existiendo la necesidad de adecuar expresamente la legislación. Entonces mi respuesta sería que sí se han conseguido avances, pero estos han sido principalmente jurisprudenciales y mediante casos concretos, mientras que la modificación legislativa ha representado un reto adicional. Y aquí encontramos una de las grandes enseñanzas del litigio estratégico. Una sentencia puede abrir camino, pero para que el cambio sea realmente general y permanente, muchas veces es necesario que ese criterio termine reflejándose también en las leyes y en las prácticas de las autoridades. Para concluir, considero que el caso del juicio de amparo 1042/2019 demuestra claramente que el derecho a la no discriminación no debe quedarse solamente escrito en la Constitución. Su verdadera importancia aparece cuando una persona puede acudir ante las instituciones y exigir que ese derecho sea respetado. En este caso, una pareja del mismo sexo se enfrentó a una norma que reconocía determinadas consecuencias jurídicas únicamente a los matrimonios heterosexuales. Al llevar el problema ante el Poder Judicial se consiguió que se analizara la norma desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos. Además, el asunto adquirió una relevancia especial porque estaban involucrados menores de edad. El juez no perdió de vista que el registro y la afiliación no son simples trámites administrativos. Detrás de un acta de nacimiento existen derechos relacionados con la identidad, el nombre, la familia, la nacionalidad y la protección jurídica de los niños. Por eso considero que el litigio estratégico puede ser una herramienta muy importante para combatir la discriminación. Un caso individual puede convertirse en el punto de partida para cuestionar una norma o una práctica que afecta a muchas personas. Sin embargo, también queda claro que el litigio por sí solo no siempre es suficiente. Las resoluciones judiciales pueden abrir el camino, pero es necesario que las instituciones y los legisladores también adapten las normas para que los derechos reconocidos puedan ejercerse sin que cada persona tenga que acudir nuevamente a los tribunales. En definitiva, el caso estudiado demuestra que la igualdad no consiste únicamente en tratar a todas las personas de la misma manera, sino evitar que las diferencias injustificadas se conviertan en barreras para ejercer los derechos. Y precisamente ahí es donde el litigio estratégico puede convertirse en una herramienta fundamental para transformar una situación concreta de discriminación en un avance más amplio en materia de derechos humanos. Muchas gracias.